Imaginen por un momento las iglesias de Galacia, pequeñas comunidades de creyentes que luchaban por entender su nueva fe. En un mundo dominado por la ley y la religión, Pablo, testigo de su crecimiento espiritual, escribe esta carta para corregir una desviación peligrosa que amenazaba con socavar los fundamentos de su fe. Al hacerlo, nos legó un tesoro inestimable, una defensa apasionada del Evangelio de la Gracia. Gálatas, esta carta, escrita por el apóstol Pablo, nos lleva a un debate fundamental sobre la naturaleza de la salvación. ¿Somos justificados por las obras de la ley o por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo? La respuesta de Pablo a esta pregunta sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el primer siglo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué somos cristianos? ¿Qué nos hace diferente? La carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, nos ofrece una respuesta profunda y transformadora a estas preguntas. En este libro, Pablo aborda una de las controversias más importantes de la iglesia primitiva. ¿Es la salvación por obra o por gracia? Preparémonos para un viaje fascinante a través de las cartas más apasionadas y relevantes del Nuevo Testamento. Gálatas, la libertad en Cristo Jesús. El problema de la ley. Pablo, el apóstol de Jesucristo, escribió la carta a los Gálatas para abordar una crisis en una iglesia joven. Los cristianos de Galacia estaban siendo influenciados por falsos maestros que insistían en que la salvación se obtenía no solo por la fe en Jesucristo, sino también por el cumplimiento de la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. Pablo advierte sobre la falsa enseñanza que mezcla la gracia de Dios con las obras de la ley. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Está en Gálatas 1:8. El evangelio de la gracia. Pablo les recuerda a los Gálatas de que la salvación es un regalo gratuito de Dios, recibido por la fe en Jesucristo. La ley no puede salvar a nadie. De hecho, revela nuestra incapacidad para obedecerla perfectamente. La circuncisión o cualquier otra obra no añade nada a la salvación que ya hemos recibido en Cristo. Esto está en Gálatas 3. Salvados por la fe. Gálatas, ¿cómo sois tan insensatos? ¿Quién os engatusó? Y pensar que os puse ante los ojos a Jesucristo crucificado. Decidme solamente una cosa, ¿en qué razón de que recibisteis el Espíritu de Dios? ¿Por cumplir la ley o por haber aceptado la fe? Vuestra insensatez no tiene límites. Si el Espíritu estuvo en el origen de vuestra fe, vais a terminar confiando en lo humano. No puedo creer que tan magníficas experiencias hayan sido baldías. Vamos a ver, cuando Dios os comunica el Espíritu y realiza prodigios entre nosotros, ¿lo hace porque sois cumplidores de la ley o porque habéis aceptado el mensaje de la fe? La libertad en Cristo. Pablo enfatiza que los cristianos somos libres de la condenación de la ley. Hemos sido liberados para vivir una nueva vida, guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, esta libertad no es licencia para pecar, sino una oportunidad para servir a Dios y a los demás. Hemos sido liberados de la esclavitud de la ley, de manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Eso está en Gálatas 3:24. La nueva creación. Lo que hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos una nueva creación. Las antiguas divisiones entre judíos y gentiles han desaparecido. En Cristo todos somos uno. En Gálatas 6:15 al 18, en la Nueva Traducción Viviente. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios.
de ahora en adelante que nadie me cause problema con esas cosas. La verdadera circuncisión. Pablo contrasta la circuncisión física con la circuncisión del corazón. La verdadera circuncisión es una obra del Espíritu Santo que nos transforma a la imagen de Cristo. La verdadera circuncisión es del corazón, porque el que practica la circuncisión de Cristo recibe el bautismo para gloriarse, no en el hombre, sino en Cristo Jesús. El no confiar en las obras, de la ley, sino en la fe en Cristo Jesús, para ser justificados en la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque son las obras de la ley, nadie será justificado. Eso está en Gálatas 6:3. La lucha contra la carne. Pablo advierte a los Gálatas sobre los peligros de ceder a la carne, es decir, a nuestros deseos pecaminosos. La vida cristiana es una lucha constante contra el pecado, pero podemos vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos andar en el Espíritu, no por la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso está en Gálatas 5:16. Las buenas obras. Pablo aclara que las buenas obras son el fruto natural de la fe, pero no son la base de nuestra salvación. La salvación es por gracia a través de la fe y las buenas obras son la evidencia de esa fe. Las buenas obras son el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Eso está en Gálatas 5:22 al 23. En conclusión, el libro de Gálatas es un llamado a volver al verdadero evangelio de la gracia. Nos recuerda que nuestra identidad está en Cristo y que somos libres de la ley. Al mismo tiempo, nos exhorta a vivir una vida que honre a Dios y a nuestros hermanos en Cristo. Nos recuerda que la salvación es un regalo inmerecido de Dios y que nuestra identidad está en Cristo. La ley no nos puede salvar, pero nos revela nuestra necesidad de un Salvador. Para reflexionar, ¿cómo podemos ayudar a los nuevos creyentes a entender el Evangelio de la Gracia? ¿Cómo podemos combatir las falsas enseñanzas que niegan la suficiencia de Cristo? ¿Cómo podemos vivir una vida que honre a Dios en medio de un mundo pecaminoso?